Hola a todos. Es poco pasada las 6 de la noche, así que es el video que más tarde he grabado. Suelo grabar por la mañana, pero esta mañana hubo un problema con la batería, así que no pude hacerlo a tiempo. Dos cosas, como siempre digo, no vean mis videos, disculpen el ruido de al lado. No vean mis videos, sino más bien intenten comprender los videos. No soy la única fuente sobre este tipo de temas y estoy seguro que hay explicaciones más completas. Yo no puedo abordar las explicaciones completas de prácticamente todos los temas que voy tocando porque solamente de un tema se harían unos 5 videos y yo no tengo tiempo para hacer eso y ustedes no tienen tiempo para verlos. Así que entonces lo que yo hago es, digamos, llamar la atención sobre algo, sobre un aspecto y ¿no? Aportar un poco, intentar resumir y todo lo demás. Ese es mi aporte, ese es mi trabajo, ¿no? O sea, señalar, llamar la atención, un buen resumen. Eso es. En segundo lugar, también hay que notar, mejor dicho, debo mencionar que no hago videos que son los últimos, los más recientes, con la información más novedosa y todo lo demás, sino todo lo contrario. Más bien, lo que hago es ver fenómenos que van de larga data, verlos de una manera particular y especial. ¿Eso qué quiere decir? Que por favor a las personas que creen que digo algo que tiene sentido poco o mucho, mejor dicho, si quieren un poco, que por favor vean los anteriores videos, que por favor retrocedan, vean lo que hablo sobre, digamos, sobre matemáticas, sobre lenguaje, sobre esto y lo otro. Entonces lo que yo busco dar es, digamos, un paquetito de conocimiento para ver la realidad que nos rodea. No se agotan los temas, pero la idea es salvar tiempo, o sea, ahorrarle tiempo a la gente, en vez de que tengan que, como yo, estar añadas estudiando estos diversos temas y diversos puntos de conexión, ahorrarle tiempo y entonces digamos, es esto lo que tienes que ver, 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 ¿no? Y eso ya es suficiente trabajo, creo yo. Entonces, intento ahorrar tiempo, intento dar algo condensado, intento llamar la atención sobre algo sobre lo que hay muchísimas más referencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así acabo corto. Uno no puede decirlo todo en poco tiempo. No se puede, no es posible. Ya, entonces, tengo muchos temas por delante y uno de ellos lo vamos a tocar hoy, que es las cadenas de transmisión de energía. ¿Qué es eso? ¿Qué es una cadena de transmisión de energía? Pues básicamente es 100, 10, 1. Eso es, ese es el número que tienen que tener en mente. Tiene que ver con, es un término biológico, si no me equivoco, y tiene que ver con cómo la masa de vida. Entonces, digamos que tenemos 100 kilos de hongos, bacterias y otras cosas, ¿no? 100 kilos de cosas básicas. Entonces, sobre esos 100 kilos, digamos que tenemos unos 10 kilos de herbívoros. Y sobre esos 10 kilos de herbívoros tenemos 1 kilo de carnívoro, ¿no? Entonces más o menos es esas proporciones que se manejan en la vida. Dependiendo del tipo de animal que hay, dependiendo del clima, dependiendo de digamos, las posibilidades que hay para proveer a ese animal de algo, tenemos una proporción de vida de plantas, una vida de herbívoros y carnívoros, ¿no? En unas proporciones bastante, obviamente no son fijas para nada, pero digamos que son unas proporciones que se repiten a lo largo de todos los ecosistemas. Entonces, digamos, ¿hay agua disponible? ¿En qué cantidades? ¿No? En base a eso es un dato.
Hay, sobre eso, digamos, crecen las plantas y todo lo demás. Y en base a eso se ajusta el sistema. Entonces, la cantidad de agua es lo crucial, la calidad del suelo, minerales y todo lo demás, aspecto sumamente también crucial, y sobre eso se desarrolla todo lo demás. Y es por eso que tenemos poca vida, mucha vida, apenas algo de vida, o solo este tipo de vida, o solo en estos números y todo lo demás. Este tipo de proporción, plantas, herbívoros, carnívoros, es tan fija, tan clara, que nos sirvió para analizar las proporciones de herbívoros versus carnívoros de los dinosaurios. Entonces, lo que sucede es que obviamente encontramos solamente muy pocos huesos, digamos, de lo que fue la población total de los dinosaurios, pero los hemos encontrado en la proporción que nosotros podríamos esperar de un comportamiento de animales no de sangre fría, porque había un debate, ¿no? Hay un gran debate sobre si los dinosaurios eran de sangre fría o sangre caliente. Por si acaso son sangre fría nosotros creemos que son sangre fría desde que los descubrimos hasta los años, no sé, 40. A partir de ciertos años, tal vez es después, no sé, 50, 60, 70, no recuerdo. Pero el punto es que a partir de cierto punto se comienza a cuestionar y dicen, más que reptiles, estas criaturas parecen aves. Y entonces si alguien dice, pero si son aves, entonces bla bla bla, ¿no? ¿Y cuál es el punto? El punto es que la proporción de herbívoros y carnívoros, si fuesen de sangre fría, podría ser mayor. Porque los de sangre fría, en primer lugar, son criaturas que son más eficientes, se podría decir, en conservar su energía, y por lo tanto requieren menos energía. En otras palabras, con lo que tú alimentas a un león, alimentas a 10 cocodrilos. Esa es la proporción. Entonces, simple y llanamente, la vida reptil, los de sangre fría, que tienen una sangre que se mueve más o menos más con el ambiente, entonces necesitan menos energía que un león. Por si acaso, cuando digo ventaja, es porque está bien, es un mecanismo muy bueno y todo lo demás. O sea, dense cuenta que como diseño, creo que el cocodrilo tiene unos 300 millones de años. No, 200 millones de años como diseño, ¿no? En otras palabras, había antes cocodrilos, sí, más o menos se parecían a los actuales. Pero obviamente hay una ventaja en los mamíferos, pero esa ventaja es que requiere más energía. Y entonces ahí tenemos la proporción herbívoros de sangre caliente versus carnívoros de sangre fría o de sangre caliente. Los de sangre fría, digamos, serían unos 10, los de sangre caliente serían 1. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que se necesita es energía, literalmente. ¿Qué tipo de energía? Al digerir algo, nosotros obtenemos no solamente los aspectos químicos, sino también un beneficio energético. Digamos que es el proceso de la digestión. Entonces, es adquirir alimento, digamos. Lo dejaremos ahí porque si nos metemos, digamos, aspectos más específicos, yo la voy a tronar. Pero esto es algo completamente real, es completamente, como se dice, es una ley de la biología. Que todos los animales devoran a otros animales para obtener su energía, ¿no? Y hay procesos que no son tan eficientes, digamos. Que el más eficiente es el carnívoro, pero ¿qué es el más eficiente? Que necesita mucha energía. Demos un ejemplo. Las vacas. Las vacas son herbívoras. Ya. ¿Cuánto requieren comer? Las vacas son rumiantes por algo, y la energía que sacan a las hierbas requiere de muchísima energía.
Entonces, una vaca, un alce, un elefante, todos esos herbívoros comen y comen y comen y comen y comen y comen y comen. Entonces, esa es una mecánica que funciona muy bien cuando hay lo que se requiere para comer, y entonces en los ambientes en los que hay para comer, entonces tenemos estos animales que, como la vaca, como el alce, como todos esos animales llegan a ser muy grandes, incluso un reno llega a ser muy grande, ese tipo de, ¿no? En cambio, proporcionalmente en tamaño, los herbívoros son muchísimo más, los carnívoros son mucho más pequeños. Porque estas criaturas que son más eficientes en cuanto a obtención de energía a través del alimento, necesitan mucha energía en sí mismos y por lo tanto tienen que ser menos. ¿Por qué? Porque la cadena de transmisión de energía es 100 kilos de esto, 10 kilos de esto y 1 kilo, digamos, de carnívoro. Entonces, esto se da ahí todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucedería si tuviésemos un carnívoro descomunal y, digamos, unos herbívoros chiquitos? El carnívoro te estaría loco devorándose, pero a todos. Porque es lo que tendría que hacer. En cambio, en estos momentos, digamos, o sea, en el balance normal de las cosas, el carnívoro siempre es, pues, de este tamaño y el herbívoro siempre es más grande. Independientemente si se lo come, si se come, digamos, a los bebés o todo lo demás, es las posibilidades del organismo. En las posibilidades del organismo, el carnívoro siempre es más pequeño, por la cadena de transmisión energética. Y los herbívoros siempre necesitan unos estómagos descomunales y bla, bla, bla. Obviamente, dentro de cada ecosistema, dentro de lo que es cada nivel de vida, digamos, existen los tamaños. Pero los tamaños, digamos, herbívoro, carnívoro, siempre obedecen esa bendita pirámide. Lo mismo vale para, digamos, lo que fueron los dinosaurios. Incluso tenemos un Tyrannosaurus Rex, digamos, que es descomunal, es una criatura monstruosamente grande. Pero con el Tyrannosaurus Rex tenemos un brontosaurio, bueno, ya no sé, un apatosaurio. Eso es. Digamos, un ultrasaurio, un argentinosaurio, o sea, son unas bestias, pero descomunales, o sea, tienes aquí la bestia enorme e incluso en los gigantes, el carnívoro de este tamaño. Obviamente en el mar se da algo distinto con lo que es ese bicharraco que aparece en Jurassic Park, no me acuerdo cuánto, que era sumamente grande y que es histórico, que es uno de los bestias más grandes que ha existido, pero habrá que ver, bueno, probablemente, digamos, en primer lugar ha tenido que comer un montón y hay que ver de qué manera se ajustaba a lo que es la cadena de transmisión de energía. Entonces, si tú tienes unas presas descomunales en lo que es el mar, y el mar siempre tiene un montón de vida, y tu gasto energético de persecución no es tan grande, y coges uno de estos, otro más, entonces obviamente ahí puede darse el tamaño colosal de estas criaturas. Porque por lo general, ya que por los demás ejemplos y todos los demás bichitos que conocemos, la proporción es la que mencioné. Ballena azul, digamos, que se alimenta de plancton. La orca, digamos, que es el animal carnívoro más grande de este tamaño, ¿no? Entonces, lo mismo vale un tiburón blanco, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, el vegetariano, que no hay exactamente vegetarianos en lo que es el mar, ¿ah? Todo es una especie de pez comiéndose a pez. Bueno, mentira, ay, pero no, bla, 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 larguísimo. Pero entonces, con la complejidad de vida, o sea, con la complejidad de vida a cada ecosistema, a cada espacio, a cada era geológica, todo lo demás, lo que hay es eso.
cadena de transmisión de energía. 100, 10, 1. Eso es lo que hay. Y los seres humanos siguen exactamente la misma regla. La regla de transmisión de energía. Pero ahí entra otra energía, que es el petróleo. Y bueno, los petróleos, los combustibles fósiles y todo lo demás. Y lo que sucede es que en los seres humanos, como sociedad, lo que hacemos es explotar, ¿no? Tenemos que explotar todos estos campos petrolíferos, tenemos que meterle el trabajo, tenemos que explotar todo este carbón, tenemos que explotar todo este gas y todo lo demás. Y entonces ahí tenemos un montón de energía extraída a la naturaleza. Y en el fondo del fondo, ¿qué son los combustibles fósiles? Vendría a ser que digamos que a ti te encantaría, digamos, cómo hacen los animales grandotes como el elefante, es digerirlo todo, o sea, pero seamos sinceros, los elefantes solo pueden digerir las partes tiernas de una planta, no pueden comerse el tronco. Pero entonces, digamos, ¿qué harías tú si pudieses digerir el tronco? En primer lugar, necesitarías unos dientes brutales, ¿no? Unos dientes brutales, y tendrías muchísimo tiempo, o sea, requerirías muchísimo tiempo y bacterias y todo lo demás para digerir eso. ¿Qué es lo que hizo la naturaleza con todas las cosas biológicas durante millones de años? Y los convirtió en combustibles fósiles. Entonces hasta ahí se aplica eso. Pero ¿cuál es el punto? Tenemos una sociedad humana que tiene que gastar todos sus recursos, o mejor dicho, que gasta un montón de sus recursos para obtener la energía. Y la energía esa de los combustibles fósiles es la que tiene el rédito más alto. Y sobre esa base energética lo que se hace es una cadena de transmisión de energía. Entonces lo que tú tienes es polvo, mucho polvo. Ya, lo que tú tienes es eso dentro de la sociedad. Entonces extraemos esta cantidad de energía y después viene, digamos, nuestra capacidad para refinarla. Después viene nuestra capacidad para distribuirla y después viene nuestra capacidad para utilizarla. Obviamente no es tan brutal como el 100-10-1 de la naturaleza, pero sí es un bono descomunal. ¿A qué me refiero? Está ahí, o sea, está ahí, y esto es el total, o sea, el total de energía disponible, el total de energía que es un gran regalo, que es un gran beneficio, y sobre eso construimos todo lo demás. Entonces, vean el video que hice antes sobre lo que es ROE, retorno energético por energía invertida, o tasa de retorno energético. Y bueno, esta es una idea complementaria a esa, ¿no? Este es el proceso que se da en la vida misma, este es el proceso que se da en las sociedades humanas mismas, en las mismas sociedades humanas. Entonces lo que tenemos es esta bendita pirámide. Y entonces, si esto es el total de beneficios de de los combustibles fósiles, ¿qué sucede si, digamos, se cae un pedacito? ¿Y qué quiero decir con que se cae un pedacito? De que ya no es tan fácil obtener las hojas del árbol. En otras palabras, hay que subir más la trompa, hay que trabajar más para adquirirlas. Y entonces las consecuencias de eso es que se cae este pedazo, se cae, todo eso. Ese proceso es en el que están las sociedades humanas en este instante. Todas las sociedades humanas están enfrentando ese bendito problema. Es por eso que los europeos se quejan, se molestan y que no están viviendo tan bien, y no solo eso, sino que las perspectivas no son positivas. Es por eso que tenemos una crisis en Argentina, es por eso que tenemos una crisis en Brasil, y es por eso que también tenemos una crisis en Estados Unidos, o donde sea que tú quieras ver, hay un problema. ¿Por qué? Porque tenemos esto, y si esto se cae un poco,
se cae esto, se cae esto, se cae esto, se cae esto y se cae todo lo demás. Como siempre, muchas gracias por su atención.